hay un momento en la vida en que el suelo desaparece bajo tus pies, no metafóricamente. De verdad, sientes que el piso se va, que el aire se va, que todo lo que creías real se convierte en humo en cuestión de segundos. Yo viví ese momento. Y no fue en una película, no fue en una novela, no fue en la historia de alguien más. Fue en mi propia casa, en mi propio cuarto, un martes por la tarde que empezó como cualquier otro. Las dos personas que más quería en el mundo estaban juntas, pero no de la manera en que una esposa y una hermana deberían estar juntas. Hoy voy a contarles algo que tardé 2 años en poder decir en voz alta. Algo que destruyó todo lo que yo era, todo lo que yo tenía, todo lo que yo creía que era mi vida. Y si se quedan hasta el final, también les voy a contar cómo salí de ese hoyo. Porque salí, aunque hubo momentos en que no creí que eso fuera posible. Esto es mi historia. Y es la verdad, toda la verdad. Para entender lo que perdí, primero tienen que entender lo que tenía. Porque no era poco, era todo. Me llamo Valentina, tengo 34 años. Y durante 8 años de mi vida, creí que era la mujer más afortunada del mundo. No porque tuviera dinero, no porque tuviera una vida de lujo, sino porque tenía algo que mucha gente busca y nunca encuentra: una familia de verdad, un hogar de verdad, amor de verdad. O eso creía yo. Conocí a Marcos cuando tenía 24 años. Fue en una boda, como en las películas, y me da vergüenza decirlo porque suena a cliché, pero así fue. Era el primo de una amiga, alto, de ojos oscuros, con esa manera de hablar tan tranquila que te hacía sentir que el tiempo se detenía cuando te hablaba a ti. Me pidió que bailara con él. Yo le dije que no bailaba bien. Me dijo que él tampoco. Y nos pasamos media hora tropezando juntos en la pista y riéndonos como idiotas. Y cuando me acompañó a mi asiento al final de la noche, me preguntó si podía llamarme. Le di mi número y me llamó al día siguiente, a las 9 de la mañana, que para mí era muy temprano, un domingo. Pero, al ver su nombre en la pantalla, contesté de inmediato. Salimos durante un año antes de vivir juntos. Un año en que aprendí que Marcos era el hombre más detallista que había conocido. Recordaba todo. El primer plato que pedí en nuestra primera cena. La canción que sonó en el radio cuando íbamos en el carro la primera vez. Mi color favorito, que le cambié 3 veces, y él se aprendió los 3. Era así. Era ese tipo de persona que te hacía sentir que eras lo más importante del cuarto, del día, del mundo. Y luego estaba Lucía, mi hermana, 2 años menor que yo, la persona con la que crecí, con la que me peleé por el control de la tele, con la que lloramos juntas cuando murió nuestro padre, con la que compartí la cama durante años porque el departamento donde vivíamos de chicas era pequeño y el frío era mucho. Lucía era mi mejor amiga, no en el sentido figurado, en el sentido más literal y más real de esas palabras. Mi mejor amiga. Cuando empecé a salir con Marcos, Lucía fue la primera persona a la que se lo conté. Y ella se emocionó más que yo. Me decía que se le notaba que era buena persona, que le gustaba cómo me miraba, que por fin había encontrado a alguien que me merecía. Y yo le creía, claro que le creía. ¿Por qué no iba a creerle? Los 3 salíamos juntos con frecuencia. Éramos un grupo. Íbamos a cenar, al cine, de viaje, cuando había oportunidad. Marcos quería mucho a Lucía, o eso decía, o eso yo veía. La trataba como a una cuñada de verdad. La incluía en todo. Yo pensaba que era la señal de que había encontrado al hombre correcto, que amaba a mi familia como la amaba yo. Qué ingenua era, qué absolutamente ingenua era. Pero antes de llegar a esa parte, déjenme contarles el momento más feliz de mi vida, porque ese momento existió. Fue real. Y necesito que lo sepan antes de que todo se derrumbe. Teníamos 3 años de novios cuando Marcos me dijo que quería llevarme a cenar a un restaurante especial. No me dijo más. Solo que me pusiera algo bonito y que estuviera lista a las 8. Yo me arreglé sin sospechar nada. En serio,
No sospeché nada. No era de las que andaba esperando el anillo a cada momento. Ni siquiera lo había pensado en ese periodo. Estábamos bien como estábamos, o eso creía yo. El restaurante era uno al que habíamos ido en nuestra primera cita. Eso ya me pareció raro, pero pensé que era nostalgia, que quería revivir ese momento. Nos sentamos en la misma mesa, la del rincón, la que tiene la vista al jardín. El mesero nos trajo una copa de vino, que yo no había pedido, y Marcos me dijo que la había ordenado de antes. Hablamos, nos reímos, comimos, y al final de la cena, cuando yo ya estaba pensando en el postre, Marcos se quedó callado de repente. Me miró de una manera que no le había visto antes, una mezcla de nervios y de algo más, algo que ahora identifico como amor, pero que en ese momento no supe nombrar. Se levantó de su silla y se hincó frente a mí. Yo empecé a llorar antes de que dijera una sola palabra. Así, de golpe, sin poder controlarlo. Las manos me temblaban. El corazón se me fue a la garganta. Y él sacó una cajita pequeña, azul marino, y la abrió. Y adentro había un anillo sencillo, con una piedra pequeña que brillaba de una manera que yo no había visto brillar nada en mi vida. Me dijo: Valentina, yo no sé hacer muchas cosas bien, pero sí sé que contigo quiero equivocarme, aprender y crecer. ¿Te casas conmigo? Yo no pude decir nada, solo asentí. Y él se levantó y me abrazó, y yo lloré contra su cuello durante un buen rato mientras la gente en el restaurante aplaudía. Esa noche llamé a Lucía desde el carro. Le conté todo. Ella gritó de emoción. Me dijo que lo sabía, que Marcos le había pedido su opinión sobre el anillo semanas antes y que ella había jurado no decirme nada, que había sido lo más difícil que le habían pedido en su vida, guardar ese secreto. Los tres celebramos juntos ese fin de semana. Brindamos. Lloramos. Lucía dijo que quería ser la dama de honor. Marcos dijo que sí, claro que sí, que para eso era la cuñada favorita. Esa imagen, los tres en esa mesa, brindando, riéndonos. Esa imagen la tengo grabada en la mente con una claridad que duele, porque ahora sé lo que había detrás de esa imagen. Y cambia todo. Cambia absolutamente todo. Pero esperen, porque lo que viene ahora es lo que destruyó mi vida. Llevábamos 4 años casados cuando pasó. 4 años de matrimonio que yo creía sólidos. Teníamos nuestra casa, nuestras rutinas, nuestros planes. Estábamos hablando de tener hijos. De hecho, ese mes lo habíamos hablado en serio por primera vez. Marcos dijo que se sentía listo. Yo dije que también. Fue una conversación bonita, de esas que guardas porque sientes que marcan un antes y un después. Ese martes yo tenía una reunión de trabajo que terminó antes de lo esperado. Normalmente llegaba a casa a las 7 de la tarde. Ese día llegué a las 4:30. No avisé porque no había razón para avisar. Era mi casa. Era mi esposo. ¿Por qué iba a avisar? Entré y noté que había un carro en la entrada que reconocí de inmediato. El carro de Lucía. No me pareció extraño. Lucía venía a la casa con frecuencia. A veces pasaba a tomar café cuando yo no estaba y esperaba a que llegara. Era normal. Era nuestra dinámica. Caminé 3 cuadras sin saber a dónde iba. Me senté en una banca de un parque que ni siquiera sabía que existía. Y ahí me quedé. No sé cuánto tiempo. Media hora, quizás más. Mirando el piso. Sin llorar todavía. Todavía no podía llorar. El cuerpo en shock no llora. El cuerpo en shock simplemente existe, sin más. El teléfono empezó a vibrar. Marcos. Colgar. Volver a vibrar. Marcos. Colgar. Luego Lucía. Colgar. Luego Marcos otra vez. Lo apagué. Llamé a mi amiga Patricia desde un teléfono público, porque en ese entonces todavía había algunos cerca del parque. Le dije que necesitaba que viniera. No le dije por qué. No pude. Solo le dije el nombre del parque y ella me dijo que ya iba. Patricia llegó en 20 minutos. Me encontró sentada en esa banca con la mirada perdida, y sin el bolso y sin el abrigo, y con frío, aunque no era un día especialmente frío. Me miró y supo que algo muy grave había pasado,
sin que yo dijera una sola palabra. Me dio su suéter. Se sentó a mi lado y esperó. Cuando finalmente pude hablar, lo que salió no fue un relato ordenado. Fueron frases sueltas, a pedazos, con pausas largas entre una y otra. Patricia no me interrumpió. No dijo nada. Solo escuchó. Y cuando terminé, me tomó la mano y la apretó. Eso fue todo. Y fue exactamente lo que necesitaba. Esa noche dormí en casa de Patricia. No tenía ropa, no tenía nada. Patricia me prestó una pijama y me hizo una sopa que no pude comer. Me quedé en la cama de su cuarto de huéspedes mirando el techo durante horas, sin dormir, con el zumbido que seguía, más bajito ahora, pero ahí. A la mañana siguiente, Marcos apareció en casa de Patricia. No sé cómo supo que estaba ahí. Supongo que llamó a todas las personas que me conocían hasta que alguien le dijo algo. Tocó el timbre. Patricia no quería dejarlo pasar, pero yo le dije que sí, que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Lo que me dijo Marcos en esa sala, sentados en los dos extremos del sofá de Patricia, fue algo que llevo años intentando procesar. Me dijo que llevaban 8 meses. 8 meses. Me dijo que había empezado sin querer, que no lo habían planeado, que las dos cosas más clichés que puede decir alguien en esa situación. Me dijo que lo sentía. Me dijo que me quería. Me dijo que no quería perderme. Y yo lo escuché todo sin decir nada, con las manos juntas en el regazo, sintiendo que cada palabra era una cosa distinta cayéndome encima. Cuando terminó de hablar, le pregunté una sola cosa. Le pregunté si Lucía sabía que yo quería tener hijos con él. Si habían hablado de eso mientras me traicionó. Lo que nadie te cuenta de una traición así es lo que le hace al cuerpo, no solo al corazón, no solo a la mente, al cuerpo físico. Adelgacé 6 kilos en 3 semanas sin intentarlo. No podía comer. No por no tener hambre, sino porque el estómago no aceptaba la comida. Me levantaba por las mañanas con una sensación de peso en el pecho que tardaba horas en aflojar. A veces no aflojaba en todo el día. Dormía mal, en pedazos, despertándome a las 3 de la mañana con el corazón acelerado como si hubiera corrido, sin haber soñado nada que recordara. Y lo más extraño de todo fue el silencio interior. Porque yo siempre había sido una persona con mucho ruido interior, siempre pensando, siempre planeando, siempre procesando. Y de repente ese ruido desapareció. Y lo que quedó en su lugar no fue paz. Fue vacío. Un vacío enorme y frío que no sabía cómo llenar porque nunca antes lo había sentido. La historia se supo. Como siempre, se saben estas cosas, a pedazos, distorsionada, mezclada con versiones que nadie pidió. Algunos familiares me llamaron para apoyarme. Otros llamaron para pedirme que perdonara, que la familia no se podía romper, que Lucía también era su hija, su sobrina, su prima. Esas llamadas eran las que más me costaban, las que venían disfrazadas de amor, pero en el fondo me pedían que pusiera mi dolor en un cajón para que los demás estuvieran cómodos. Las redes sociales fueron otro capítulo aparte. No fui yo quien publicó nada, pero alguien lo hizo, no sé quién. Y durante unos días, el nombre de Marcos y el nombre de Lucía estuvieron en conversaciones de gente que ni siquiera nos conocía de verdad. Eso tuvo un efecto que no esperaba. Me obligó a hablar antes de estar lista. Porque, de repente, todo el mundo tenía una opinión. Todo el mundo quería saber. Todo el mundo me preguntaba cómo estaba Con esa curiosidad que a veces se disfraza de preocupación, pero en el fondo es morbo. Desactivé mis redes. Cambié mi número de teléfono. Me encerré. Durante los primeros 2 meses, lo único que me funcionó fue el silencio y Patricia. Patricia, que llegaba a su propia casa después del trabajo y me encontraba en el sofá, a veces llorando, a veces sin llorar, a veces simplemente mirando un punto fijo en la pared. Y nunca me pidió que acelerara. Nunca me dijo que ya era suficiente, que tenía que reponerme, que la vida seguía. Solo estuvo. Y eso vale más de lo que soy capaz de explicar. El divorcio tardó 7 meses en concretarse. Marcos no peleó nada. Firmó
todo lo que había que firmar sin oponer resistencia, lo cual en su momento interpreté como culpa, pero ahora entiendo que también era alivio de su parte, porque él también quería cerrar ese capítulo, solo que su capítulo siguiente tenía a Lucía adentro. El mío no tenía a nadie. La relación con mi hermana quedó rota de una manera que todavía, 2 años después, no sé si tiene reparación. Hemos hablado, no muchas veces. Las conversaciones son cortas, tensas, llenas de silencios que ninguna sabe cómo llenar. Lucía se disculpó. Una vez, formalmente, como quien cumple un trámite. Yo la escuché. No sé si la perdoné. No sé si el perdón es lo que quiero darle o si es lo que se espera de mí. Esa es una conversación que sigo teniendo conmigo misma. 3 meses después de esa tarde de martes, una amiga de Patricia me recomendó a una psicóloga. Yo no quería ir. Me parecía que hablar con una desconocida de mis cosas era exponer algo que quería mantener encerrado. Pero Patricia me acompañó a la primera cita y se quedó en la sala de espera toda la hora. Y esa primera cita cambió algo. No todo, pero algo. La psicóloga me dijo en esa primera sesión algo que no olvidé. Me dijo que el dolor que yo sentía no era debilidad, que era la respuesta correcta de una persona sana a una situación que no tenía nada de normal, que mi cuerpo y mi mente estaban haciendo exactamente lo que debían hacer: procesar una pérdida enorme, no una pérdida, varias a la vez: mi esposo, mi hermana, mi imagen de lo que era mi familia, mi imagen de lo que iba a ser mi futuro, todo al mismo tiempo. Fui a terapia durante 1 año y medio, semana a semana, y no fue lineal. Hubo semanas en que salía de la sesión sintiéndome peor que cuando entré. Hubo semanas en que salía liviana, como si hubiera soltado algo que no sabía que cargaba. Pero fui. Seguí yendo. Y eso fue lo mejor que hice en ese periodo. Hoy tengo 34 años. Han pasado 2 años desde ese martes. Y si me preguntan cómo estoy, la respuesta honesta es mejor. No perfecta, no curada, no como si nada hubiera pasado. Mejor. Y en este contexto, mejor es suficiente. Mejor es mucho. Vivo sola por primera vez en mi vida. Y eso, que en otro momento me habría parecido aterrador, hoy me parece lo más correcto del mundo. Aprendí a estar conmigo misma sin que eso me generara ansiedad. Aprendí a sentarme en silencio un domingo por la mañana con un café y no necesitar que hubiera alguien al otro lado de la mesa para que ese momento valiera algo. Volví a trabajar con más fuerza que nunca. No por huir, sino porque descubrí que el trabajo me da algo que la relación me había quitado sin que yo me diera cuenta. La certeza de que soy capaz. De que lo que construyo con mis propias manos no depende de nadie más para existir. ¿Qué aprendí de todo esto? Varias cosas. Cosas que no me gusta haber aprendido de esta manera, pero que son mías para siempre. Aprendí que el amor no protege de la traición, que puedes amar a alguien con toda la convicción del mundo y que eso no garantiza que esa persona te cuide. Y eso no significa que el amor sea una mentira. Significa que el amor solo no es suficiente. La honestidad también tiene que estar. El respeto también tiene que estar. La decisión diaria de elegirte también tiene que estar. Aprendí que el dolor no te define, pero sí te forma. Que hay una versión de ti al otro lado de una experiencia devastadora que no existiría sin ella. No digo que el dolor sea un regalo. No soy de las que creen que todo pasa por algo. Creo que a veces las cosas malas simplemente pasan y el trabajo es sobrevivir a ellas y ver qué queda de pie después. Lo que quedó de pie en mí fue más sólido de lo que pensé. Aprendí que pedir ayuda no es rendirse, que llamar a Patricia desde ese parque fue lo más valioso que hice ese día, que ir a terapia cuando no quería ir fue lo más valioso que hice ese año, que aceptar que no podía con todo sola fue, paradójicamente, lo que me hizo más fuerte. Y aprendí algo sobre el perdón que quiero compartir con ustedes porque sé que mucha gente tiene esta confusión.
El perdón no es para la persona que te hizo daño. El perdón es para ti. No tienes que perdonar para que ellos estén bien. No tienes que perdonar para que la familia esté cómoda. No tienes que perdonar antes de estar lista. El perdón, si llega cuando tú decides que ya no quieres cargar ese peso, no antes. Y si todavía no llegó, también está bien. Yo todavía lo estoy procesando. Y eso también es válido. Si hay alguien viendo este video que está en medio de algo parecido, que encontró algo que no debía encontrar, que recibió una llamada que cambió todo, que está en esa banca de parque mirando el piso sin poder llorar todavía, quiero que sepa esto. Lo que sientes ahora no es permanente. El zumbido en los oídos se va. El peso en el pecho se va. La sensación de que el suelo desapareció se va. No de golpe, no de la manera que uno quisiera, pero se va. Y lo que queda cuando se va es una versión de ti que nadie te puede quitar. Porque esa versión la construiste tú, sola, en los días más difíciles de tu vida. Y eso vale más que cualquier cosa que te hayan podido arrebatar. Si esta historia te llegó, dale like. No por mí, sino porque cada like le dice al algoritmo que estas historias importan, que el dolor de las personas reales importa, que hay gente que necesita saber que no está sola en lo que siente. Comparte este video con alguien que creas que lo necesita. Y cuéntame en los comentarios si has pasado por algo parecido. Los leo todos. Todos. Me voy a tomar un momento antes del próximo video. Pero vuelvo. Porque hay más cosas que contar. Y porque aprendí que contar las cosas en voz alta es la manera más poderosa de dejar de cargarlas sola. Gracias por quedarse, gracias por escuchar. Nos vemos pronto.